Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Anzorena, soy Master Coach ontológico profesional. Hace muchos años que me dedico a la consultoría organizacional y hace 20 años que soy coach y bueno, es la pasión de mi vida y a esto me dedico y también esto soy. El coach da cuenta de parte de lo que yo estoy siendo en este momento de mi vida. ¿Cómo fue tu inicio en el coaching ontológico? Yo en la década de los 90 empecé a incursionar y trabajé durante muchos años en la consultoría organizacional. Los años 90 fue años, al menos en la Argentina, donde hubo muchos procesos de transformación organizacional, de la cultura, digamos, fue un momento de mucho cambio en las empresas. Y ahí yo me comprometí mucho, digamos, gran parte de mi trabajo era ser consultor organizacional. También en forma paralela era docente universitario y también en algunos de esos años tuve la oportunidad de hacer la coordinación académica de un programa de alta gerencia pública en un instituto muy importante a nivel del Estado, que estaban, digamos, los 3.000 gerentes del Estado. Por lo tanto, eso me permitió, digamos, tenía yo 60 docentes a cargo, es decir, tenía todas las materias, te diría, de management, de liderazgo, de comunicación, etcétera, etcétera. Y al final de ese proceso, después de muchos años, en la década del 90, hago una muy breve síntesis, te diría, yo tenía una búsqueda personal en dos aspectos. Por un lado, al haber acompañado tantos procesos de cambio organizacional, tenía la sensación de que los consultores teníamos muchas herramientas para acompañar los procesos macro, es decir, los cambios de la estructura, de la organización, de los procesos, de la cultura, pero no teníamos herramientas para acompañar a las personas dentro de ese proceso de cambio. ¿Se entiende? Es decir, las personas que, no sé, alguien que era gerente durante hacía 15 o 20 años, que tenía una manera de conducir, de pronto venían, le cambiaban todo, le decían, bueno, ahora esto que hacías hacia acá lo tenías que hacer de otra manera. Y la persona no tenía ni idea cómo se hacía eso. Asumo, hacía 2 o 3 cursitos. Y eso para mí era una gran inquietud porque yo lo veía que esas personas, digamos, ante no acompañar sus procesos de transformación personal en el marco del cambio organizacional, o saboteaban ese proceso o eran expulsados de las organizaciones. Y para mí eso era una gran inquietud. Y una segunda inquietud tenía que ver con el marco conceptual que tenía la mayoría de estos abordajes de liderazgo, de comunicación, que tenían un marco conceptual muy desde el conductismo. Y yo sentía que eso tenía un techo y que no encontraba por dónde profundizar eso. De hecho, en el año 99, digamos, yo estuve a cargo en una universidad muy importante acá en la Argentina, a cargo de una materia de comunicación personal, digamos, y tenía un grupo de docentes a cargo, y sentía que, bueno, que con yo, mi origen, digamos, profesional, yo soy licenciado en comunicación, y sentía con lo que ya había estudiado, con lo que venía, no me sentía, digamos, sentía que había que darle una vuelta, profundizar eso. Y empecé a hacer una maestría en programación neurolingüística, buscando otras miradas, otra profundidad. De hecho, encontré mucho en la programación lingüística, pero no fue algo que me haya enamorado, por decirlo de alguna manera. Y al final de esa formación, por primera vez escuché la palabra coach. Como yo seguía en la búsqueda, bueno, empecé a preguntar, bueno, ¿qué es esto del coaching? Y lo que encontraba es que las muy pocas personas aunque habían hecho alguna formación o algo, no me resultaba claro qué implicaba esa. Me escuché por primera vez el nombre de Rafael Echeverría, su libro de ontología del lenguaje,
traté de conseguirlo para empezar a leer, y en esos, ya finalizando la formación en PNL, vino Echeverría a la Argentina para hacer la presentación de uno de sus libros. Yo lo fui a ver, me encantó su propuesta, y empecé una formación con él, bueno, que ahí empezó como otro proceso. Después se frustró ese proceso de formación, y yo terminé mi formación en otra escuela, que fue una de las primeras escuelas de formación en la Argentina. Así que, y yo te diría que no solamente en el coaching ontológico encontré la profundidad de la mirada, desde la filosofía, desde la ética, que era una de las búsquedas que yo estaba haciendo, sino que también encontré esa herramienta que era cómo acompañar a las personas, a los seres humanos, dentro de estos procesos macro de cambio, ¿no? Porque de hecho, si hay algo constante en las últimas décadas, es la aceleración de los procesos de cambio, y cómo los seres humanos tenemos que ir adecuándonos a estos procesos de cambio a través del aprendizaje permanente. Y ahí el coaching creo que vino para quedarse, digamos, ¿no? Si bien de alguna manera después se constituyó en una moda, pero son esas modas que no pasan, son esas modas porque tienen un sentido muy, muy profundo. Y yo te diría que cuando empecé a hacer mis primeras prácticas de coaching en la formación, hacia el principio de los 2000, sentí que había llegado a casa, que era esto lo que yo estaba buscando y que a eso me quería dedicar el resto de mi vida. ¿Qué es para vos el coaching ontológico? Mira, una de las cosas que yo notaba en esos inicios, que era muy difícil transmitir, o al menos a la gente que yo le preguntaba, y después cuando yo me formé, por ejemplo, no sé, iba a una reunión o con amigos, y decía, bueno, estoy estudiando coaching ontológico. Entonces, bueno, ¿y qué es? Y yo me daba cuenta que tardaba media hora en explicarlo, que era como muy complejo, y después, cuando empecé a tener muchos alumnos, esto, lo otro, permanentemente me venía eso, como que a todo el mundo le costaba transmitir profundamente o claramente qué era el coaching ontológico. Dicho esto, después pasó muchos años, yo en el 2008 saqué mi primer libro, después en el 2012 el segundo, en el 2015 escribí un libro específicamente del coaching ontológico, se llama Teoría y Práctica del Coaching Ontológico Profesional. Y cuando ya estaba terminando, yo me planteé un desafío, que es, tengo que definir en una frase qué es el coaching ontológico, que tiene que ver con esta pregunta que vos me haces. Y el título es ese, Teoría y Práctica del Coaching Ontológico Profesional, y la bajada, como el subtítulo, dice la profesión del desarrollo del potencial humano. Para mí esa frase define todo lo que es el coaching ontológico. Los coaches somos gente que acompañamos y facilitamos procesos del desarrollo del potencial humano. ¿Por qué? Porque el coaching trabaja como en muchísimas temáticas, pero desde mi punto de vista, lo que tienen en común es este tema del desarrollo de la potencialidad humana. Así como la psicoterapia trabaja en los dolores o en los temas de salud mental, o en los temas de trastorno comportamental, dicho así como cosa macro, el coaching trabaja en los temas de desarrollo del potencial humano. Ahora, esta idea del potencial, si vos te fijás, para mí es muy poderosa, pero también entiendo, y quiero hacer esta aclaración, que hay dentro de la mirada del coaching ontológico, que es muy, muy abarcativa también, hay otras miradas que no coinciden con eso. Es decir, por ejemplo, vos lees cualquiera de todos los libros de Rafael Echeverría y el concepto de la potencialidad no está. Él no trabaja con esa idea. Algunos toman también el tema de la potencialidad como la posibilidad de desarrollar los talentos. Yo tomo la potencialidad como la posibilidad de llegar a ser todo aquello que vos ya sos. Por eso parto de la base que el ser humano tiene una esencia, tiene algo que que nadie deviene en lo que no es. Nosotros decimos que el ser humano
es un ser en permanente construcción. Por lo tanto, no es sino que va siendo, va deviniendo. ¿Bien? Pero cuando uno se pregunta en qué deviene, ahí puede haber distintas respuestas. Alguien puede decir, bueno, deviene en cualquier cosa, puede devenir en lo que elige hacer. Yo creo que sí, es cierto, uno va tomando elecciones y va deviniendo en lo que elige ser, pero que nadie deviene en lo que no es. Es decir, que hay una base esencial en cada uno de nosotros que vinimos a este plano de la vida, de la existencia, a desarrollar y desplegar esta potencialidad. Entonces el potencial es llegar a ser todo lo que uno ya es, potencialmente ya es. Entonces, para mí el coach es un facilitador que acompaña y facilita ese proceso. ¿Cómo es que decidiste fundar una escuela de formación profesional en coaching? Bien. Te cuento un poco el devenir. Yo me certifiqué como coach y empecé a trabajar como coach en forma paralela, digamos, de mi otra profesión como consultor organizacional. Y como así, digamos, yo fui consultor organizacional y docente universitario mucho antes de ser coach. ¿Bien? Y cuando empecé a trabajar de coach surgió la posibilidad de dar un curso, digamos, primero fue un curso de 4 meses, de un cuatrimestre, después fue de 2 cuatrimestres, en un ámbito universitario. Así que empecé a enseñar coaching en un posgrado de coaching ontológico en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. La Universidad de Buenos Aires es la universidad más importante de la Argentina y es una de las referentes a nivel latinoamericano. Para mí fue todo un desafío porque la Facultad de Psicología en la Argentina tiene una impronta muy psicoanalítica, en parte muy lacaniana también, y como, digamos, y dar un postítulo de coaching, te hablo del año 2004 además, ¿no? Es decir, donde todavía todo el mundo miraba a ver qué es el coaching con mucha desconfianza o con mucha inquietud, digamos que era. Así que yo di ese curso durante 4 años, de 2004 al 2007. La mayoría eran psicólogos y después había consultoras, había gente de muchísimo nivel teórico, académico, así que para mí fue un desafío muy importante. Y después de 4 años sentí que había llegado a un techo. ¿Por qué? Porque el contexto condiciona el texto, ¿no? Es decir, el ámbito académico condiciona hasta dónde uno puede llegar porque tiene que ver con las expectativas de las personas. Digamos, cuando alguien va a hacer un postítulo en una universidad, no tiene como foco su proceso de transformación personal, de desarrollo, sino más bien buscar herramientas académicas. Y yo sentía que entonces yo personalmente siento que la formación como coach tiene estos 2 ingredientes que no pueden estar separados. Un ingrediente que tiene que ver con la formación profesional y otro con el desarrollo y la transformación personal. ¿Bien? Y eso es un tema para mí de coherencia, de ética, de filosofía. Y en ese ámbito académico era como llegar a un techo. Entonces decidí, yo tenía mi consultora, que es DPO Consulting. DPO, lo aclaro porque muchas veces dice, ¿qué es DPO? DPO es desarrollo personal y organizacional. ¿Bien? El foco de la consultora tiene que ver con el desarrollo de las personas y el desarrollo de los equipos y las organizaciones. Y tomé el desafío de armar un primer grupo dentro de la consultora, es decir, fuera del ámbito universitario. El primer grupo fue en el 2008, tenía 13 personas, después armé otro grupo de otras 13 personas y así, despacito, fue creciendo y en un momento decidimos, bueno, ya ponerle el nombre de Escuela de Liderazgo y Coaching en el 2010, 2011, pero te diría que ya tiene 15 años, ha crecido mucho y así fue y por supuesto encontré que esa era mi pasión, digamos, ¿no? No solamente el hacer coaching, sino formar coach. Es decir, que es todo otro tema, porque ninguna de las 2 cosas
y esto para mí es muy importante, ¿no? Porque hay gente que se recibe de coach y automáticamente empieza a formar coaches. Yo creo que son dos cosas. Uno puede ser muy buen coach y no ser muy bueno formando coaches, y puede ser muy bueno formando coaches y no ser buen coach. Yo creo que son dos cosas que tienen que ir de la mano. Yo nunca dejé de hacer coaching, siempre, digamos, mirá, y te hago una nota al pie de página. Yo, además de estar certificado como Master Coach en la COP y en la FICOP, en el 2013 hice una certificación en la ICF y certifiqué en el nivel intermedio, que es el PCC, y hace un año y pico postulé para formarme, para certificar o acreditarme, sería la palabra, en la ICF como Master Coach. Y las condiciones de la ICF son, la verdad, que bastante más exigentes que otras asociaciones, y de base ellos te piden que vos acredites 2.500 horas de práctica profesional rentada. Creo que solo el 10% puede ser no rentada. Y que ahí no entra ninguna hora ni como docente, ni instructor, ni mentor, nada. Tiene que ser horas profesionales. Y para mí eso está muy bien, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente que no hace práctica de coach y forma coach. Y entonces se desvirtúa un poco la cosa. Nada, hago esta aclaración porque para mí seguir haciendo la práctica de coach es una pasión, y también formar coach y formar instructores que forman otro coach también es otra pasión. Pero creo que son dos caminos paralelos, pero diferentes. Desde tu experiencia, Oscar, siendo educador, siendo coach ontológico y siendo formador de estudiantes encaminados en la carrera de coaching, ¿cómo se conjuga educación, Sí. aprendizaje y coaching ontológico? Mirá, para contestarte, arranco de esto que te decía anteriormente, de estos dos pilares que yo siempre que, digamos, damos charlas para convocar a la inscripción a nuestra carrera, yo esto lo aclaro de entrada, es decir, que esto, el proceso de aprendizaje que van a transitar a lo largo de la carrera va a ser bastante diferente a cualquier otro proceso que hayan transitado en los ámbitos de educación formal, sea primaria, secundaria, terciaria, universitaria, postítulos, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque la concepción, digamos, del aprendizaje nuestro está basado en estos dos pilares. Por un lado, que es un proceso de formación profesional para que al final del camino tengan las competencias profesionales de un coach y puedan al otro día empezar a trabajar como coach, los que quieran, por un lado. Pero por otro lado, el segundo pilar es un proceso con uno mismo, es un proceso de desarrollo y transformación personal. ¿Y por qué es eso? Porque hay un problema de coherencia filosófica, de coherencia ética. Yo parto de la base que nadie puede acompañar al otro en un camino que primero no transitó él mismo, que nadie puede hacer lo que no es. Por lo tanto, cualquiera que quiera, parto de la definición del coach anterior, es decir, que quiera acompañar y facilitar procesos de desarrollo del potencial del otro, primero tiene que haber transitado sus propios procesos de desarrollo y de transformación. Entonces, la carrera nuestra implica ese doble tránsito. Digamos, en todo un primer tramo donde van incorporando determinadas competencias que tienen que ver con las competencias conversacionales, con los temas emocionales, con los temas vinculares, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo trabajan en relación a uno, ¿bien? Entonces, eso es un proceso y además yo siempre les digo, digamos, se van a poder llevar un montón de herramientas, no, ni siquiera al final, paso a paso se van llevando herramientas, pero para llevarse esas herramientas se las tienen que llevar puestas. ¿Bien? No es una herramienta de decir, yo tengo un conocimiento y lo dejo ahí, a ver, lo busco cuando lo necesito. Porque cuando lo necesito, si no lo tengo incorporado, si no lo tengo puesto en el cuerpo, no lo voy a poder utilizar. Si no entreno mi escucha, si no entreno mi hablar, si no entreno mi forma de entablar relaciones y vínculos con el otro, bueno, me va a salir lo que siempre hice.
Entonces, este trabajo de ir eligiéndose a sí mismo, es decir, qué cosas a lo largo de esa carrera de uno sigo eligiendo y qué cosas quiero cambiar, mejorar, transformar. Bueno, es un proceso muy potente, diría yo, de transformación personal. Y en ese proceso se van incorporando estas competencias, ¿bien? Nosotros hacemos mucho foco en las competencias, porque no es un tema de adquirir un conocimiento. Cuando uno adquiere un conocimiento, lo que está puesto en acción es la cabeza, es de la ceja para arriba. Yo entiendo, comprendo, relaciono, memorizo y tengo el conocimiento. Cuando es el saber. Ahora, cuando tengo que pasar del saber al saber hacer, es decir, ahí es la competencia, porque una competencia es un conjunto de conocimientos, pero también habilidades y actitudes para poder poner en acto ese conocimiento. Y ahí está comprometido todo mi ser, mi conocimiento, mi actitud, mi emoción, mi cuerpo, todo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, eso también condiciona la metodología pedagógica. Nuestra metodología pedagógica, y entiendo que esto es común a la mayoría de las escuelas que enseñan coaching, es una metodología muy experiencial y muy vivencial. ¿Experiencial qué quiere decir? Que nosotros vamos de la experiencia a la teoría, de la teoría a la experiencia. Permanentemente vamos llevando a que la gente vaya relacionando, que no sea una cosa teórica global, sino que la puedan vincular y relacionar con su ser y con su hacer cotidiano. Te diría que esto para mí es lo más importante de qué manera nosotros encaramos este proceso de aprendizaje. Y te diría que en forma paralela, también los que facilitan esos procesos, que son, nosotros tenemos como 3 categorías, los instructores, los facilitadores y los mentores, ¿no? Es decir, los facilitadores son los que en el primer tramo, en grupos pequeños, van acompañando esos procesos más personales, etcétera, etcétera, y los mentores son más enfocados ya en el segundo tramo a la parte de las competencias profesionales del coaching ontológico. Y estas 3 categorías, digamos, de instructores, facilitadores y mentores, también tienen que tener una propia impronta, no solamente desde nuestra concepción, sino desde la metodología. ¿Cuáles son los aportes del coaching ontológico justamente a este ámbito tan sensible que es la educación? Mirá, yo te diría que hay varios aportes, y te los trato de resumir en 2 o 3 que para mí son los centrales. Todo proceso de formación desde la educación tiene generalmente 3 pilares. Uno que tiene que ver con los contenidos académicos, otro que tiene que ver con la metodología pedagógica y otro que tiene que ver con los procesos de evaluación, ¿bien? De ese aprendizaje. Esos 3 pilares. Desde el primer pilar, yo te diría que hay que pasar del currículo de conocimientos al desarrollo de competencias. Es decir, esta idea de que la educación tradicional, la educación formal, siempre hizo foco, y todavía hace foco, en adquirir determinados conocimientos. Por lo tanto, tiene muy claro cuáles son los contenidos, en cualquiera de los niveles, primarios, secundarios. Es decir, eso está como muy claro, el profesor lo tiene muy claro, o la maestra, o el profesor universitario. Bueno, estos son los contenidos. Es decir, por lo tanto, cuando vos haces foco en los contenidos, haces foco en el saber. Y yo creo que la sociedad actual lo que demanda no solamente el saber, sino el saber hacer. Y cuando vos ponés foco en el saber hacer, como te decía anteriormente, pasás digamos, de la idea de tener un conocimiento a tener una competencia. Es decir, y ahí tenés que incorporar la idea de que además del conocimiento, que es absolutamente necesario, pero es insuficiente si no tenés la habilidad, la destreza y la actitud de poner en acto ese saber. En relación a los contenidos te diría otra cosa. Yo creo que hay
mucha gente viene a formarse como coach y no tiene en principio esta idea de ser coach, de trabajar el día de mañana como coach, pero encuentra un ámbito donde puede, en un proceso de aprendizaje, incorporar competencias que no las ve o no las puede adquirir en ningún otro ámbito formal y que cada vez son más necesarias, aquello que nosotros llamamos competencias genéricas, ¿no? O competencias blandas o habilidades sociales. Hay distintas maneras de nombrarlo, ¿no? Es decir, yo creo que hay dos grandes ámbitos de competencia: la competencia técnica o específica, no sé, alguien que se forma como contador, abogado, carpintero, plomero, es decir, un saber específico. Pero cuando uno lleva ese saber específico a la vida y empieza su carrera laboral como emprendedor, como en una organización, lo que encuentra que despliega este saber específico en una red de vínculos, tanto sea una organización o a nivel individual. Si uno es un profesional individual, la red de vínculos tiene que ver con tus proveedores, con tus colegas, con las asociaciones profesionales, con tus clientes. Y uno, en la medida que va avanzando en la profesión, cada vez utiliza más las competencias genéricas. ¿Por qué? Porque cuando uno, no sé, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Alguien se recibe de arquitecto. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a hacer planos, dibujos, etcétera, etcétera. Pero cuando después armó una empresa y tiene 5 obras a cargo y tiene otros 20 arquitectos, bueno, se la pasa todo el día coordinando, negociando, resolviendo conflictos, liderando equipos, comunicándose con clientes y proveedores, y todo eso son las competencias genéricas. Entonces, yo creo que los ámbitos formales deberían incorporar estas competencias genéricas, que básicamente yo diría, las dos grandes competencias genéricas tienen que ver con las competencias conversacionales: cómo hablo, cómo escucho, cómo establezco vínculos, cómo genero relaciones, y con las competencias emocionales, es decir, cómo puedo conocer y reconocer mis emociones, cómo puedo tener un autodominio emocional, cómo gestiono mis emociones y cómo lidero las emociones en los equipos de trabajo, en los ámbitos organizacionales. Es decir, cómo establezco y cómo genero estados emocionales para que las cosas puedan acontecer. Estos dos grandes temas yo creo que deberían ser incorporados a la educación formal, y yo cientos de veces he escuchado a nuestros cursantes, a nuestros alumnos, decir: si esto yo lo hubiera aprendido cuando era adolescente, cuando estaba en el secundario, cuando tenía 18 o 20 años, mi vida hubiera sido diferente. Lo he escuchado cientos de veces, y yo estoy absolutamente convencido que desde el coaching tenemos mucho para aportar ahí, no solamente en la metodología, sino también en este tipo de contenidos, ¿no? ¡Bravo! Excelente. Qué lindo, Oscar, Sí, lo que entregaste, lindo muy mensaje. concreto. Sí, lindo mensaje, muy lindo. Muy valioso. Sí. Gracias por eso. Gracias por ser y gracias por traer un poquito de tu bagaje, de tu experiencia. Qué lindo. Para animar también a otros, ¿no? A que se lancen con el tema de, si todos hacemos fuerza, quizás el coaching pueda entrar finalmente en la educación y, como digo siempre, democratizar las competencias, ¿no? Yo diría que tal vez hay que hacer una distinción entre lo que es el coaching y lo que son las herramientas del coaching, ¿bien? Sí. Pues si uno quiere incorporar el coaching en la educación formal, el coaching es una profesión, por lo tanto tiene un cuerpo personal. Otra cosa son las herramientas del coaching, que sí se puede incorporar transversalmente a la educación, ¿se entiende? Entonces ahí sí podría haber mayor permisividad, porque creo que el mundo de la educación a nivel mundial está pensando esto, y no de ahora, ya hace varias décadas. Y venimos siempre de atrás, porque el mundo cambia muchísimo más rápido, y desde la educación vamos atrás como tratando de alcanzar y nunca llegamos. Te vamos a dar vuelta la pregunta y va a ser la siguiente. ¿Cuál considerás que han sido tus aportes a la profesión
del coaching Bueno, ontológico. yo te diría que para contestarte esto, te cuento una anécdota. Es decir, ¿por qué? Pues yo siempre, digamos, te diría que yo siento que el coaching ontológico es un ser vivo. Y a diferencia de otros colegas que dicen, bueno, yo me formé con este libro y sigo transmitiendo lo mismo durante 15, 20 años, yo desde el primer día entendí que el coaching ontológico era algo que estaba en permanente construcción. Porque si los seres humanos estamos en permanente construcción y en permanente aprendizaje, me parece que es un tema de coherencia, de no congelar la teoría. Y te cuento una anécdota personal para entender esto. En esta primera formación de 3 días que te contaba que hice con Rafael Echeverría y con Alicia Pizarro, que es su mujer, y que ellos dos daban esa formación, que eran 3 jornadas seguidas, había un grupo muy grande de profesionales, etcétera, etcétera. Y bueno, yo venía leyendo algo, pero bueno, meterme en esta idea de la potencia del lenguaje generativo, fue muy, muy potente, muy conmovedor para mí. Me acuerdo que después del primer día iniciábamos el segundo, ellos dijeron, bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, surgió 1, 2, y yo le hice una pregunta, es decir, le comenté, bueno, que además que yo venía yo soy licenciado en comunicación, así que el tema de comunicación a mí me atraviesa toda la vida, y que habíamos trabajado muchísimo, digamos, en distinciones del poder del lenguaje, que me parecía espectacular, y si ellos consideraban o qué lugar le daban al lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, porque el lenguaje siempre, ellos hacían foco en la palabra, y bueno, con todo lo que sabemos del coaching ontológico, del poder de la palabra, el transformador, etcétera, etcétera. Pero si había para ellos una idea del lenguaje no verbal, que no tenía que ver con la palabra. Y yo te diría que me miraron como Quintero la hormiga, diciendo, ¿qué me está diciendo este tipo? Es decir, y nada, es decir, no hubo una respuesta. Y yo, digamos, por supuesto, yo creo que cuando uno hace una pregunta, no tiene que encontrar rápidamente una respuesta, pero tampoco tiene que abandonar la pregunta. Yo me quedé con esa pregunta, porque aparte, como yo les comentaba antes, yo venía de una formación de programación neurolingüística, y la PNL le da una importancia, digamos, y una relevancia a esta idea de lo no verbal, de lo no dicho, de los silencios, del lenguaje corporal, de la enunciación o paralingüístico, de los tonos, de los silencios, es decir, todo eso enuncia, ¿no es cierto? Entonces, digamos, para mí el lenguaje no verbal es todo un ámbito muy importante, que yo, por supuesto, ya lo venía como viendo, investigando, y lo fui desarrollando. Es decir, y fui, digamos, haciendo síntesis en la medida que iba trabajando como coach, y en la medida que iba haciendo mis primeras armas como instructor de otros coaches, haciendo una síntesis de mis recorridos previos, ¿no? de la PNL, de la psicología gestáltica, de lo sistémico, que si bien está incorporado, bueno, para mí está incorporado muy poquito, entonces yo lo fui trayendo, digamos, todo lo que del bagaje del pensamiento sistémico, y en la medida que fui armando mi propio programa de formación de coaching ontológico, empecé a ver que era, bueno, que tomaba mucho, digamos, de lo que yo había aprendido, como me formé como coach, de ese inicio, pero también había muchas otras cosas que era como una propia síntesis. Y recorrido, digamos, un trayecto, sentí que esta propia síntesis tenía que plasmarla. Es decir, que para poderla, digamos, si bien la podía transmitir a los que se formaban conmigo, para poderla, digamos, transmitir en forma más amplia, la tenía que plasmar en un libro. Y me puse a trabajar en un libro, que me llevó 3 años, digamos, que fue un proceso también muy de introspección y de trabajo conmigo mismo. Y en el 2008 alumbré mi primer libro, que se llama Maestría Personal, el camino del liderazgo, ¿no? Y en ese
digamos, plasmé esa síntesis que yo venía haciendo de estos distintos recorridos, y es como la base de la carrera, digamos, de coaching ontológico que nosotros damos. Seguí con eso, digamos, después un segundo libro enfocado específicamente al tema de comunicación, que si bien en el primer libro yo había desarrollado todo lo que es las competencias conversacionales, entendía que las competencias conversacionales no solamente es el tema de comunicación, porque después hay otros aspectos como por ejemplo todo lo que viene de la psicología sistémica, de la mirada de Palo Alto, de Paul Watzlawick, que tiene que ver con lo vincular, él habla del sistema interpersonal, ¿no? Es decir, es una mirada muy poderosa porque siempre los sistemas son miradas, no sé, la familia, los equipos, las organizaciones, pero mirar que dos personas ya son un sistema fue algo muy revolucionario. Bueno, yo lo incorporo porque me parece que en la conversación de coaching eso también es muy poderoso, mirarlo desde ese lugar. Así que bueno, mi segundo libro fue El arte de comunicarnos, se llama. Y después de eso, digamos, sentí que todo el bagaje teórico, el 99%, estaba enfocado del coaching ontológico. Bueno, todos los libros de Echeverría, básicamente, son de teoría. Bien, y yo sentía que cuando uno, digamos, digamos, a ver, toda profesión tiene básicamente tres pilares. Veo que a mí me gusta hablar del tema de los pilares para poderlo poner prácticamente, ¿no? Es decir, ¿cómo se apoya nuestra profesión? Nuestra profesión se apoya para mí en tres pilares. Uno que es la teoría, el marco conceptual, el marco filosófico, el marco ético, ¿no? Pero eso es un pilar, no es todo. Por supuesto que cuanto más anclaje tenga, más vuelo para tener, ¿no? Yo siempre hablo es decir, la metáfora de los árboles. Un árbol, cuanto más profundo son sus raíces, más amplio puede ser su follaje. Entonces, porque a veces yo veo que se dan una teoría muy livianita, muy 3, 4, 5 cositas y ya está. No, para mí, digamos, el tema de tener una profundidad académica, una teoría así, con mucho anclaje, es fundamental. Pero no es suficiente. Después hay otro pilar que es todo lo que deviene como parte de la práctica profesional que deviene de esa teoría. Por ejemplo, es decir, bueno, ¿cuáles son las etapas de un proceso de coaching ontológico? ¿Cuál es la característica del vínculo que establecemos los coaches ontológicos? Es decir, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la metodología y con la forma de trabajar. Ese es un segundo pilar. Y un tercer pilar es las competencias profesionales que necesita un coach ontológico. Sobre esos tres pilares yo armé un libro que se llama, que yo mencioné anteriormente, Teoría y Práctica del Coaching Ontológico Profesional, porque entendía que en ese momento, lo escribí a lo largo del 2015, salió publicado a principios de 2016, había mucho de teoría y muy poco de práctica. Entonces, en el libro yo transcribía sesiones, lo llevé a una cosa muy, muy práctica, ¿no? Y en relación a las competencias, planteé un modelo propio que es una síntesis entre las competencias del modelo de las 7 SECOP, que es el modelo que desarrollamos desde la COP, pero también incorporé la mirada del modelo de competencias de la ICF, que para mí también es muy, muy poderoso y que trae cosas muy, muy interesantes que la COP decidió no tomarlos y yo lo plasmé en el libro. Es decir, eso para mí fue un aporte importante. Luego de eso, digamos, discúlpeme que yo te hago una síntesis de los libros porque yo siento que los aportes están muy relacionados con eso y no puedo evitar plantear este recorrido. Después te digo otros aportes. Después de eso sentí que el desarrollo que ha tenido el coaching merece una vuelta más que tiene que ver con lo específico. ¿En qué ámbito los coaches nos desempeñamos?
porque yo me desempeño, por ejemplo, en mi estudio, hay gente que, digamos, por distintas cosas viene, me llama, pero también me desempeño en determinados ámbitos, ¿no? Un ámbito, en mi caso particular, en ámbitos organizacionales, de la empresa. Y yo creo, y después hay otros coaches que se han especializado en el tema de deporte, y otros en el ámbito educativo, para trabajar, por ejemplo, como decías vos, con profesores, con maestros en el ámbito educativo, y eso es una expertise muy concreto. Y yo creo que ese es el camino que tiene que recorrer, que es la especialidad. ¿Bien? No, ese tema de ser generalistas, yo creo que cada vez más se requiere que este ser generalista de coaching ontológico, cuando certificamos, en la medida que seguimos trabajando y nos especializamos, no solamente tenemos que seguir desarrollando nuestras competencias, sino que también estas competencias están relacionadas en el ámbito que trabajamos. Entonces, yo mi último libro se llama Líder Coach, y es un modelo para el liderazgo y para el trabajo del coaching organizacional, en ámbitos de organizaciones y empresas, fundamentalmente. Porque entiendo que tener estas distinciones de los procesos, de las culturas, de los equipos, es decir, de todo lo que pasa en las organizaciones, te hace tener determinadas distinciones que por ahí en una carrera normal uno no las aprende, ¿bien? Y nosotros decimos que no vemos el mundo que es, sino vemos el mundo que nosotros somos, ¿no es cierto? Entonces, tener estas distinciones hace que podamos distinguir cosas acompañando los procesos en el ámbito de las empresas, de las organizaciones, que son absolutamente necesarias y que hacen nuestra efectividad profesional. Te aclaro, digamos, para mí eso es un aporte que tiene que ver con ese proceso. Un segundo aporte, y cierro con esto, tiene que ver con el proceso que yo hice con lo que yo llamo mi equipo, ¿no? Que todo mi equipo en este momento son más de 10 personas, que yo decía son instructores, facilitadores, mentores, todos se formaron en la escuela, todos se formaron conmigo, y después de eso, bueno, yo he ido seleccionando a una gente y armando un modelo de transmitir y de formar. Bueno, y para mí eso también es un aporte importante, al menos en lo personal, ¿no? Porque generamos como equipo un estilo de trabajo con el otro. Muy bien, acá vamos. Oscar, ¿qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? Bueno, como ustedes habrán dado cuenta, me apasiona esto que hago. Es decir, una de las cosas más maravillosas que me pasó en la vida, Confucio decía hace 2500 años, que cuando uno encuentra qué hacer que lo apasione, nunca más trabaja en la vida. Es decir, porque no separa el trabajo de la vida, sino que el trabajo es parte de la vida, y a mí me pasó eso. Entonces me apasiona lo que hago, me apasiona ser coach, me apasiona formar coaches, me apasiona escribir, estoy terminando un nuevo libro, me apasiona conocer cosas diferentes, también me apasiona por supuesto el cine, soy cinófilo, me apasiona la música, me apasiona compartir con mis hijos, con mis nietos, me apasiona la vida. Excelente. Segunda. ¿Qué te espera de aquí al futuro? Compleja porque yo trato filosóficamente trato de vivir paso a paso, trato de vivir en el aquí y ahora, y eso es algo que yo enseño. Me parece que es un tema que tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con una filosofía. Yo creo que estar presente, y de hecho para mí es una de las competencias del coach, estar 100% presente en una sesión de coaching es fundamental. Pero también estar presente en la vida, y esto tiene mucho que ver con la filosofía zen, ¿no? De estar, y eso nos cuesta muchísimo, porque nuestra cabeza siempre va al pasado y al presente, o al futuro, digo. Entonces, yo creo que no quiero mirar mucho o proyectar mucho en el futuro, sino que trato de disfrutar el presente, sí,
tomo esto que les contaba recién, que estaba terminando un libro, y eso para mí abre como una nueva etapa, y no sé muy bien a dónde me va a llevar, pero me he tomado el desafío de escribir un libro, que es algo que tenía desde hace muchos años. Yo vengo leyendo, vengo estudiando, me formé en psicología transpersonal, hice muchas formaciones, y venía sintiendo desde hace mucho tiempo que colegas y gente que se forma con nosotros y de distintos lugares siempre traían la idea de una búsqueda espiritual. Y también sentía que desde el coaching la idea de lo espiritual era no siempre bien vista. Bueno, sí podemos tener una práctica espiritual, pero los dominios del ser humano son lenguaje, corporalidad y emoción. Yo no creo en eso. Yo creo que la espiritualidad es el dominio central del ser humano. Yo creo que los seres humanos somos seres espirituales viviendo una vida terrenal. Esto no lo digo yo, lo decía Teilhard de Chardin, y que en eso tenemos esta doble dimensión, una dimensión espiritual de algo que ya éramos cuando nacimos y seguiremos siendo cuando muramos, y una dimensión de la personalidad, del ego, que tiene que ver con estos tres dominios, y por supuesto está relacionado. Bueno, pero transmitir eso a mí me llevó mucho tiempo, y lo estoy tratando de plasmar en un libro, y eso para mí, supongo que lo terminaré este año o el año que viene, y eso abre para mí una nueva etapa que de alguna manera va a tener importancia en mi futuro, que no sé si será muy corto o muy largo, porque como ustedes verán ya tengo unas cuantas décadas encima, pero trato de vivir con pocas expectativas y con mucha intensidad el presente. Ahí va, hermoso. Y la última, ¿quién es Óscar Anzorena? Te diría quién estoy siendo. Estoy siendo esto. Así, responderte quién soy va en contra de nuestra filosofía, por lo tanto deberían reestructurar esa pregunta. Estoy siendo que les pude transmitir en esta hora y pico de conversación, y por supuesto también mucho más otros aspectos que tienen que ver con mi vida personal, con mi vida de pareja, con mi vida con mis hijos, con mi vida con mis amigos, con mis nietos. Tengo 4 nietos hermosos, y con otros ámbitos. Todo eso soy, que no me atrevería a definirlo, y mucho menos en muy corto plazo. ¡Bravo! Bueno, gracias Bien, por tu tiempo, Óscar, gracias por tu sabiduría. Desde ya te pedimos perdón si de repente la versión final no ves todo lo que conversamos aquí, que fue súper interesante. Pero lo sí dejo vamos a buscar de en sus recoger manos. la sustancia de todo. Confío que van a hacer lo mejor que se puede, que ustedes consideren, así que no hay ningún problema. Les agradezco, la verdad que para mí. ¿Lo pasaste bien, al menos? Sí, por supuesto, eso es muy importante. Todo medio así a las carreras, pero porque es mucho Sí. lo que uno tiene para decir y para contar.